habría que hablar, digamos, del sistema agroalimentario, ¿no? Agroalimentario nutricional, porque la cuestión alimentaria y la cuestión nutricional está tan íntimamente ligada a la producción agrícola que no se puede resolver una sin la otra. Y, por ejemplo, en el caso del Perú y tantos otros países, las políticas agrarias están totalmente desvinculadas de las políticas alimentarias, ¿no? O sea, no hay ninguna relación. Si el Ministerio de Agricultura, en sus prioridades, por ejemplo, no tiene criterios para decir hay que promover estos cultivos porque son los más nutritivos, dadas las condiciones sociales, económicas, ecológicas que tiene el país, ¿no? Y más bien está totalmente volcada a el apoyo a lo que es la agroexportación, es decir, alimentos para afuera y no alimentos para adentro, ¿no? No tengo nada en contra de la exportación, pero sí estoy en contra de que no exista ningún criterio para establecer ninguna prioridad. Y entonces todo está librado digamos, a un mercado que se supone que debe resolver los problemas de alimentarios, y con lo cual demostradamente acá y en todas partes no ocurre, ¿no? Por eso las políticas agroalimentarias son sumamente importantes. Y una manera de conectar el tema nutricional con una visión holística que permita también hacer aproximaciones multidisciplinarias, pluridisciplinarias, pero también como hacer alianzas, es la misma definición de sistema, perdón, de seguridad alimentaria, ¿no? Esta definición aprobada por la FAO ya hace cuánto, no sé, casi 30 años, ¿no? En 1996, ¿no? Seguridad alimentaria con sus cuatro componentes. Primero, que haya abastecimiento, que es todo el tema de la agricultura, pero no solamente de la producción y de la agricultura, es el tema también de las importaciones, cuáles son las estrategias para tener una base de seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? O sea, no tener, digamos, márgenes de dependencia que sean demasiado riesgosos para el país. La segunda, que es todo el tema del acceso, porque me atrevería a decir que en este momento lo principal de la crisis alimentaria se refiere al acceso. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la pobreza, tanto en las áreas rurales y en las áreas urbanas, y uno de los problemas es que las poblaciones que tienen hambre no tienen vocerío, ¿no? No tienen organizaciones, sindicatos, partidos, etcétera, que aboguen por ellos, ¿no? Entonces, en la medida en que esto ocurre, es un argumento más para que el Estado no les preste demasiada atención, cosa que efectivamente está haciendo, no les presta mucha atención al tema. Y sin embargo, se sabe que estamos en una crisis alimentaria. Por lo demás, yo creo que estamos en una agudización de la crisis alimentaria, porque la crisis alimentaria en el Perú es endémica, ¿no? Es decir, no podemos decir que en el Perú está resuelta la cuestión alimentaria cuando siempre movemos porcentajes por encima del 10%, 15%, 20%, salvo que, salvo que normalizamos, lo cual es terrible, salvo que normalicemos estas cifras y que consideremos que es casi normal, pues, que haya pues 10% de desnutridos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una crisis alimentaria que es permanente, y dentro de esa crisis alimentaria estamos en una parte agravada, agravada, y que en la perspectiva de los próximos años parece que se va a agravar más. Una, por el cambio climático y los impactos que tiene sobre la producción, sobre la agricultura, sobre el medio rural, impactos que son mayores. O sea, el cambio climático está sucediendo a una velocidad mayor de la que todo el mundo espera, ¿no? Es decir, los científicos mismos están sorprendidos, los gobiernos de los países más poderosos en el hemisferio norte están asustados, realmente asustados. Estamos viendo digamos, la frecuencia con que en los noticieros internacionales se pasan las lluvias, los incendios, las sequías. Es decir, eso ha pasado a ser, digamos, primeras planas en todas partes. El tema de la agricultura, perdón, del cambio climático y sus impactos, y uno de los, digamos, de los impactos principales es en los espacios rurales y en todo lo que es producción de alimentos, ¿no?
Bueno, el tercer elemento o componente de esta definición de seguridad alimentaria, que es ya lo sabemos que es el uso, ¿no? En donde está encuadrado el tema justamente de la nutrición, ¿no? Digamos, una de las cuatro grandes patas de la seguridad alimentaria. Y la última pata en esta definición es la estabilidad, o sea que todo lo anterior pues tiene que funcionar de manera estable y no solamente algunos meses al año, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo creo que este marco, aunque esta definición tiene una serie de problemas, pero este marco sirve para tratar de ubicar digamos, las diferentes especializaciones que tengan una posibilidad de articularse. No solamente las diferentes organizaciones profesionales, etcétera, ¿no es cierto? De poder relacionarse atendiendo a estas cuatro dimensiones, sino también para las propias alianzas de la sociedad civil y lo que debería ser un sustento también de las políticas de agroalimentarias que deben tener los partidos políticos. Pero en fin, no hay que esperar demasiado de los partidos políticos porque sabemos que son lo que son en este momento. Y lo último, es que es una cosa increíble, lo último que les preocupa es la cuestión alimentaria. ¿Es cierto? ¿Qué le está pasando a más de la mitad de la población del país? Es increíble, pero eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pero en el mundo de vista hay grandes problemas. Acabo de leer digamos, un corto, casi un editorial, en una revista muy prestigiosa científica que es de The Lancet, ¿no? ¿Y qué es lo que dice The Lancet hoy día? Precisamente dice que la falta de liderazgo global en los aspectos de nutrición es imperdonable, ¿no? Y desarrolla el tema de justamente cómo en el mundo no hay un liderazgo en la lucha contra la desnutrición en general por el problema de la nutrición, y aboga porque el tema de la nutrición sea incorporado en las mismas plataformas en las cuales se debate y se toman medidas alrededor de lo que es el cambio climático, ¿no? O sea, ese es porque si estos desafíos son abordados y tratados de manera desarticulada, la nutrición va a mantenerse, digamos, en un segundo papel de importancia, a pesar de que todas las estadísticas, las que han sido mencionadas en el caso del Perú y las que se pueden mencionar en el caso del mundo, son patéticas realmente. No puede ser que 700, 800 millones de una población de 8.000 millones esté desnutrida y más del 30%, cerca del 40% está con problemas de malnutrición. Es decir, no puede ser en un mundo que está pensando enviar, que ya está en competencia privada, no solamente pública, sino privada, por ver quién llega primero a la Luna, primero que llega a Marte, porque el big business del futuro está ahí, ¿no es cierto? Mientras acá esos problemas están lejos de haberse resuelto. Bueno, ahora vinculado a esto, creo que quería mencionar también algo que está digamos, que se le ha dado relativamente publicidad, más o menos notable en estos últimos días, que está vinculado directamente al tema de la nutrición, que es el tema de la contaminación en la producción de alimentos. Hay varios informes, ¿no? Hay un informe que coloca que son no sé, unas decenas de cultivos, otros que se han visitado estos supermercados y se han analizado productos. Hay un artículo que dice que en el caso de análisis de la quinoa hay hasta 6 tóxicos que están incorporados a la quinoa, que es una de nuestras banderas de alimentos orgánicos, ¿no? Entonces hay un absoluto descuido de monitoreo, fiscalización y de sanciones en lo que ocurre en la utilización de lo que son, insumos químicos tóxicos en el país. Y, y es casi una vergüenza que tengamos una muy buena cenaza para afuera y casi no existe una cenaza para adentro. Es decir, que lo que se valoriza es la salud de los consumidores de los productos de otros países a los cuales exportamos, y hay una absoluta negligencia
en el plano este de la producción agropecuaria y la eliminación de supervisión sobre la no utilización de tóxicos que existe en el caso del Perú. Esas son cosas que son evitables. Son evitables, ¿no es cierto? Debe estar sujeto a regulaciones, etcétera. Pero no hay presiones, acá domina la producción de alimentos, es considerada absolutamente como una mercancía, no como un bien que satisface, que satisface a la necesidad más imperiosa, que es la necesidad de, digamos, de alimentarse, ¿no? Sino deja más o menos utilidades y de acuerdo a ese criterio se utilizan los insumos que dejan mayores utilidades, ¿no? Y eso no puede ser dejado de ninguna manera a eso. Ya fue mencionado, la decana mencionó el caso de los alimentos ultraprocesados y lo que se llama comida chatarra, pero vaya, eso ocurre bajo, digamos, el concepto de la libertad de mercado, no pasa nada, ¿no? Es decir, se sabe, está recontra probado, no solamente ahora, hace décadas, en los Estados Unidos, en los países europeos, que esta comida chatarra tiene efectos muy nocivos para la salud y que además, dado que es una comida más barata, es una comida que es consumida en una proporción muy alta por personas que tienen bajos ingresos, ¿no? Y los costos para la salud pública, hay un estudio de CEPAL realizado hace algunos años sobre el costo del hambre en el Perú, los costos de la salud pública para atender a las enfermedades derivadas de esto que no son contagiosas, como digamos, alguna forma de cáncer, enfermedades de corazón cardíacas y otras más, cuestan como 1.500 millones de dólares. Entonces, es muy caro para la salud pública el tratamiento de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Digamos, es casi un negocio para el propio Estado el cuidar que la gente coma bien, ¿no es cierto? Porque los derivados, los gastos que tiene que hacer para atender en las enfermedades que resultan de la mala nutrición son extremadamente altos. Angélica mencionó algo del desperdicio de alimentos, ¿no? Que es una preocupación global también. Según la FAO, en el mundo estima, porque esto es muy difícil llegar a cifras exactas, pero el estimado que tiene es que en el mundo, en promedio, el 30% de los alimentos se desperdician o se pierden. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Se pierden, por ejemplo, por mal manejo en los momentos de la cosecha, del transporte, etcétera, pero se desperdician porque se desperdician, digamos, alimentos que están buenos, pero como no son bonitos para vender, pues simplemente se botan, o se desperdician en los restaurantes, en los propios hogares, se desperdician, ¿no? Bueno, pero hay un estudio, esto en el mundo, el 30%, pero hay un estudio que se realizó, fue publicado el año 2021, hecho bueno, hecho acá en el Perú con información oficial, ¿no? Información obtenida, digamos, de INEI, del Ministerio de Agricultura, etcétera, que ha llegado a la conclusión que el 47% aproximadamente de lo que se produce en el Perú de alimentos, el 47%, o sea, casi la mitad de la producción de alimentos del Perú, se desperdicia o se pierde, ¿no? Bueno, es escandaloso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la política para reducir eso? Bueno, simplemente no existe. No solamente no existe, sino que es un tema que no se discute. No se discute, nadie habla de eso, ¿no? Ni siquiera se habla de eso cuando hay alguna reflexión sobre, caramba, en la agricultura en los últimos meses, digamos, ha sufrido una serie de problemas por la cuestión climática, por, digamos, la pérdida de capacidad de gestión del Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. Pero nadie menciona este 47% que se está perdiendo, ¿no es cierto? Y tampoco no hay en el Perú ninguna discusión sobre si es que la gran agricultura de exportación compite o no con la producción de alimentos para el mercado interno. No, es como hay dos mundos diferentes, ¿no? Hay un mundo que exporta
que tiene todos los beneficios del Estado, que tiene diferentes formas de subsidios para quienes se construyen costosas obras de irrigación, para los cuales el ministro de Produce creo que está viajando para abrir mercados, ¿no? Es para eso, para exportación. Para eso está SENASA, ¿no? Es decir, todo va para la exportación. Y bueno, nadie discute eso, sobre si ese es lo acertado, ¿no? Y por otro lado, aunque tengamos nosotros una ley de promoción de la agricultura familiar, tengamos un plan de agricultura familiar, tengamos, qué sé yo, otras normas, etcétera, eso es papel, queda en el papel, ¿no? Entonces, todos estos problemas están vinculados, tienen una inmensa dimensión política, porque hay que preguntarse, ¿hay desnutrición en el Perú? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿No? Entonces, la primera, son varias, pero la primera es porque hay muchos pobres. Esa es la primera, hay muchos pobres. Bueno, entonces la pregunta que sigue es, oye, ¿y por qué hay muchos pobres? ¿No? Esa es la segunda pregunta, ¿por qué hay muchos pobres? ¿No? Lo que pasa es que si uno sigue preguntando por qué, entonces se llega pues ya a lo que es una discusión que es mucho más política. Y hay, digamos, hay gran interés en que no se llegue pues, a plantear esas preguntas y todo se vuelve un problema técnico, ¿no? No, esto es un problema técnico, ¿no? Cosa que no es evidentemente así. Tú habías mencionado, creo, al inicio, Eduardo, los altos costos de una comida balanceada, ¿no? La FAO lo estima más o menos en $3.30, ¿no? Para el caso del Perú, en promedio, ¿no? Porque eso varía mucho en las diferentes regiones, pero para el promedio $3.30 diarios, ¿no? Que en un mes serían, ¿cuánto? $3, 300 dólares, ¿no? No, no, no. 3 por 30, 90. Unos $100, ¿no? Unos $100. Bueno, el salario mínimo es $280. Y no todos lo ganan, ¿no? O sea, más de la tercera parte se iría solamente para tener una alimentación saludable. Entonces podemos tener todos los manuales que se quiera sobre, oye, esta es la alimentación saludable, este es lo que debes comer, etcétera, ¿no? Bueno, pero no hay plata para eso, ¿no? Y vemos que incluso se está escatimando de una manera, me parece a mí, cruel, incluso las iniciativas que tiene la población para afrontar esa situación, como es los comedores populares. ¿No? El municipio de Lima, la nueva gestión del municipio de Lima, por ejemplo, me parece que está haciendo una barbaridad en no continuar apoyando y estimulando, ¿cierto? Que se formen, porque es una forma de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, en la cual la sociedad civil está tratando de buscar cómo remedia un problema gravísimo, porque no hay nada más grave que no tener la posibilidad de acceder a alimentos. Bueno, estas son algunas cosas que quería decir. Ni sé si he hablado más de la cuenta, pero en fin, lo dejo ahí. Quizás si hay una segunda vuelta ya algunas otras cosas para comentar. Creo que podría aprovecharse más la ley esta de alimentación saludable, ¿no? Que se ha cumplido en partecita, se ha cumplido, pero daba para mucho más. El CEPES tenía un programa en Huancavelica, hicimos un acuerdo con algunas escuelas rurales para que se incorporase al currículum el tema de nutrición y seguridad alimentaria, pero que iba a utilizar como un instrumento la instalación de huertos, de huertos escolares. Y que, por varias razones, ¿no? Pero la idea, digamos, pedagógica principal era que varios cursos que están, digamos, forman parte de la educación nacional, etcétera, digamos, generales, podrían utilizar el huerto como una herramienta pedagógica, ¿no? Cursos de física, química, biología, etcétera, etcétera, matemáticas,
podrían utilizar, digamos, a través del huerto, que en los casos que sea posible, no en todas partes es posible, ¿no? Pero en las partes rurales generalmente es posible tener ahí. Y entonces los alumnos aprenden estos cursos viendo las plantas que están creciendo y acompañándolos en todo el proceso productivo, y además esas plantas van a producir alimentos para también los estudiantes, para la familia, los padres, en fin, ¿no? O sea, el objetivo principal no es abastecer alimentos, sino como es una herramienta en la cual aprenden al mismo tipo de agricultura, aprenden varios cursos de ciencias naturales y aprenden los elementos fundamentales de lo que es una buena nutrición, ¿no? Eso es perfectamente posible, ¿no? Se podría ensayar porque digamos, los currículos son suficientemente flexibles, se pueden adaptar a las necesidades regionales, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad, digamos, que está poco aprovechada. Luego, creo también que tú mencionabas la necesidad de investigación. Bueno, investigación, por un lado, la investigación genética y otras de ese tipo, está generando la producción de alimentos modernos, entre comillas, que son alimentos que ya no dependen de la chacra, de la tierra, del suelo, etcétera, etcétera, sino en su reproducción prácticamente en laboratorio, ¿no? O sea, ya están vendiendo además, ¿no? Carne de pollo, carnes rojas, etcétera, en la cual solo en el arranque inicial se utilizan células del músculo, etcétera, y luego el resto son procedimientos artificiales y se producen. Bueno, eso está ocurriendo en pequeña escala todavía, pero ¿qué nos puede esperar si eso comienza a tener una escala industrial de gran producción y comienza a competir en precios con los productos que se producen en chacra, ¿no? Entonces, encima de todas las dificultades de las que se han hablado, esta es una dificultad en el horizonte, una dificultad real, ¿eh? No es un chiste, es una dificultad real que puede presentarse. Habría que considerar, por ejemplo, no es primera vez que lo menciono, ¿no? Que los malls, ¿no? Los grandes malls son una especie de caballo de Troya de la comida chatarra, porque generalmente en los últimos pisos se instala lo que podríamos llamar, en términos un poco peyorativos, comederos, ¿no? Entonces están todos los sitios donde venden comida chatarra, están ahí. Cuando no había en malls en provincias, fuera en Lima, casi quien venía de provincias a Lima casi estaba obligado, en un poco de especie de turismo, de visitar los malls, ¿no? Porque los malls tienen una inmensa fuerza cultural, no solamente comercial, sino cultural, porque de alguna manera representa lo moderno, lo urbano, representa un poco también la cultura de Estados Unidos, ¿no? Digamos que de alguna manera también se han mirado. Entonces, cuando se instalan los malls fuera de Lima, en provincias, es decir, llevan un poco de esta cultura moderna, muy norteamericanizada, ¿no es cierto? Y todo lo que se vende del malls adquiere una especie de valor especial, ¿no? Algo que es deseado, y es deseado sobre todo por los jóvenes. Y dentro de eso está incluido la comida chatarra. Entonces, uno de los medios a través de los cuales se va cambiando la cultura gastronómica y culinaria es a partir de la presencia de estos malls con todo su prestigio también, entre comillas, que lo tienen en términos culturales, de valoración cultural lo tienen, ¿no? Entonces, esa es una herramienta. Y estamos viendo, yo no sé si está ocurriendo eso en provincias, pero sí está ocurriendo mucho en Lima, la instalación de lo que se llaman estas tiendas de conveniencia, ¿no? Tambo y Oso y qué sé yo, que son una especie de bodegas mucho más modernas, ¿no? Más iluminadas, en fin, que venden, el 90% de lo que venden es comida chatarra y productos ultraprocesados. Realmente esas tiendas son una bomba, ¿no? Y se está multiplicando. Y una de las razones o sea, dos razones por las cuales a la gente le gusta mucho la comida chatarra es, uno, porque mucho de la comida chatarra es rica, ¿no es cierto? Es bien saladita, es bien dulcecita, ¿no es cierto? La grasa le da mucho sabor a las comidas, todo el mundo sabe eso. Y entonces, cuando uno tiene exceso de todo eso, se vuelve una cosa muy apetitosa. Ese es uno de los atractivos de la comida chatarra, de la comida y de las bebidas chatarras. Y el segundo atractivo es que generalmente es barato.
uno va a un McDonald's, ¿no? Y un McDonald's ya no sé cuánto cuesta ahora, ¿no? Pero, digamos, es barato, ¿no? En términos relativos es una cosa barata, es rica, viene con unas papas fritas, o sea, todo, todo es chatarra, ¿no? Pero, vaya, eso no tiene ningún tipo de regulación, etcétera, etcétera. Dos cositas más. Una, siempre hay que tomar en cuenta cuando hablemos de las cuestiones de nutrición y alimentación a la población venezolana. Actualmente hay más o menos 1,5 millones de personas, de venezolanos, se estiman, no hay cifras exactas, quizá esté aumentando, no sé, o esté estabilizándose. Pero en un estudio que hace, creo que el Programa Mundial de Alimentos, creo que son ellos, establece que más o menos el 90% está en una situación de inseguridad alimentaria grave, ¿no? Y entonces, en Lima nomás, digamos, asumiendo que envió 500.000, 1 millón esté en Lima, oye, ese es el 10% de la población de Lima. O sea, es un montón, ¿no? Y entonces no pueden quedar ajenos digamos, a lo que son las preocupaciones en lo que se refiere a servicios públicos, etcétera, y en las políticas alimentarias, ¿no? Y una cosita de información. El problema de la resistencia a aprobar la ley de la alimentación saludable, claro, fue la instancia del Congreso, pero los que supusieron era la industria alimentaria. O sea, la industria alimentaria, con sus lobbies y sus presiones, llevó a que el Congreso justamente postergue la aprobación de esas normas.